Regresamos acá en Noticias a las 7 a.m. Vamos a hablar acerca del tema que nos ocupó el día de ayer y la mañana de hoy en cuanto al análisis. La jornada de protestas de ayer que derivó en zafarrancho entre estudiantes o supuestos integrantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y las fuerzas especiales de la PNC. ¿Por qué se da esto en Guatemala? ¿Por qué continúan los bloqueos? ¿Por qué el descontento? Y la manifestación siempre tiene que terminar en alboroto, en relajo y en temas preocupantes. Para hablar acerca de esto, hemos invitado a Rolando Yoc. Él hace parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y a Edgar Guerra. Él es el presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano. Buen día a ambos. Buenos días, bienvenidos. Gracias, igualmente a ustedes. Buenos días. Quisiera empezar con el señor Edgar Guerra. Es recurrente que veamos bloqueos en manifestaciones. Creo que todos estamos en el contexto y en la convergencia de que es legítima una protesta, una manifestación, pero lo del día de ayer ya cayó en el vandalismo, en la criminalidad, una persona sacando un arma ahí, y sabe Dios, y vaya que no, esa bala perdida le cayó a alguien, y no tendríamos que estar lamentando hoy una vida. Sin embargo, se bloqueó el paso de la Petapa con 3 unidades del transporte urbano. O sea, ¿quién ordena eso? ¿Por qué sucede esto? De hecho, buenos días, esto es ilegal a todas luces, ¿verdad? El secuestro de buses, es propiedad privada, por decir algo más concreto. Y lo otro, que termina en vandalismo, que nosotros como asociación estamos en la idea de que hay un derecho constitucional, un derecho a la manifestación pública, pero no debe de terminar en ese tipo de situaciones. Hay otra cuestión, o sea, probablemente esto degenera en ese tipo de actitudes, derivado a la poca atención que le prestan las autoridades, no solamente este gobierno, otros gobiernos. Yo diría que aquí es un tema de voluntad política o falta de voluntad política, y realmente ojalá que, digamos, si es que van a hacer ese tipo de represiones, pues les hagan parejo. Hoy, antes de que tomara el poder Otto Pérez Molina, en el diciembre hubo un bloqueo de camioneteros de exurbano de ruta larga, y no pasó nada. O sea, fastidiaron la economía, fastidiaron a los guatemaltecos, lo volvieron a hacer en enero, otra vez bloqueo, ya siendo presidente Otto Pérez Molina, y él sí lo recibió en casa presidencial. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Será la factura política por acarreos políticos? Hay que hablar las cosas como son, y nosotros como asociación hemos insistido, hemos solicitado que nos atienda Otto Pérez Molina, y no ha habido respuesta. Entonces yo creo que también eso, la falta de voluntad, la falta de apertura, la falta de atención a problemas serios de parte de las autoridades encabezados por el presidente Otto Pérez Molina, con esa falta de voluntad y apertura democrática, en donde pues la sociedad guatemalteca no nos queda otra cosa que, no estoy justificando los bloqueos ni la delincuencia, pongas atención en ello, sino de manifestar de una manera más fuerte, más tangible, ¿verdad? En donde se haga sentir la voz del pueblo, en donde incluso nosotros hemos sido propositivos, en donde una parte, o más bien mi derecho, termina donde empieza el suyo. Claro, pero estarán ustedes de acuerdo que lo de ayer no eran precisamente monjas del convento de la Caridad. Ahí no ¿verdad? estamos de acuerdo. Ahí eso ya degeneró en delincuencia, en actos criminales que deben de ser realmente controlados por la autoridad. Bueno, ahora hablemos de la legitimidad de estas manifestaciones y bloqueos de calles dados por estos estudiantes, primero de las normales y luego de los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Ellos en la primera ocasión, en el primer supuesto, habían incluso citado la Constitución Política de la República de Guatemala y decían que era legítimo las manifestaciones que ellos estaban haciendo y que la misma Carta Magna les confería este derecho. Sin embargo, hay otros sectores que han señalado que para que estas manifestaciones sean legítimas tienen que primero contar con un permiso del Ministerio de Gobernación. Entonces serán legítimas estas manifestaciones por parte de los estudiantes de las escuelas normales y también de la Universidad de San Carlos, y por otro lado también se han escuchado las denuncias en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil y que ya se han ido a entregar a la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Serán estas dos aristas, estos dos personajes, habrán hecho sus actuaciones legítimamente? Muy buenos días. Es importante generar información certera. Quiero contarles que el Estado de Guatemala, en su artículo primero, establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Además habla de los deberes del Estado, en donde el Estado es responsable de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz.
La misma Constitución de la República establece que todos los derechos constitucionales están horizontalmente establecidos, ninguno es superior al otro. Y aquí en este sentido creo que hoy tenemos la oportunidad de separar los ámbitos. Cuando se trata de controlar los efectos, generalmente llegamos con medidas reactivas, y esta debería ser una discusión que desde luego debe tenerse en cuenta, y totalmente de acuerdo con ustedes. La manifestación no es sinónimo de actos delictivos, no es sinónimo de desorden, no es sinónimo de anarquía, y desde luego es aquí donde tenemos enormes dificultades, porque ya planteado el problema in situ con las características que vimos, obviamente el Estado tiene la obligación de que aquel que genera acciones delincuenciales debe ser sancionado, el Ministerio Público debe estar actuando, porque obviamente tiene que generar la investigación criminal para dar con los responsables. Pero también es importante reconocer que la manifestación es un derecho constitucional y debemos revisar si el Estado, en el tiempo que ha tenido, y particularmente en este caso que es la problemática social estudiantil de la reforma del pensum de la formación de los maestros, en verdad también no ha dejado vacíos que han generado precisamente este tipo de situaciones. Por lo tanto, la Procuraduría de Derechos Humanos establece que la convivencia de los dos derechos constitucionales no solo es necesaria, sino que además está totalmente regulada la misma para poder hacerlo. Quiero contarle que no es necesario, lo establece la Constitución de la República, la autorización del Ministerio de Gobernación. Y hacer declaraciones por parte de agentes de la Policía Nacional. Pero legalmente les quiero comentar que no es así, como tampoco significa que la manifestación debe ser una figura para generar actos vandálicos e ilegales. Por lo tanto, cuando estos se dan, deben ser sometidos por los procedimientos propios de la ley para que se sancionen a quienes han generado este tipo de situaciones. Yo separo dos temas. Uno, la jornada de ayer, que nada justificó que una persona sacara un arma y lanzara disparos al aire. Yo lo separo de lo que pasó anteayer, cuando estudiantes normalistas bloquearon el puente del Incienso. Vimos dos reacciones. Para mí la primera, con los estudiantes normalistas, totalmente brutal. O sea, los antimotines se le abalanzaron a muchachos y patojos que quizás no saben ni lo que están pidiendo. Y el día de ayer vimos aquí a los señores pues lanzando sus botellas de gasolina, poniendo en peligro vida de periodistas, de transeúntes y todo, con toda la irresponsabilidad del caso. Lo cierto es, ¿cómo evitar que la protesta de los estudiantes normalistas, la cual creo yo que es legítima, ellos pues quieren que esto se revierta, tiene que haber una mesa de diálogo y llegar a una convergencia, pero cómo evitar también a los miles de guatemaltecos que pararon 2 horas en el puente del Incienso y que no podían conectarse con la zona 7, zona 8, zona 2, o sea, cómo podemos empezar a que, como bien dice aquí el señor Jox, ¿verdad? O sea, no podemos esto convertirlo en una anarquía y protesto y tiro y, o sea, ¿cómo podemos empezar a ordenar esto sin vulnerabilidad, sin la vulnerabilidad del derecho que da la Constitución a protestar? Nosotros propositivamente hemos hecho análisis, ¿verdad? Porque también el bloqueo genera otros problemas. Por ejemplo, hasta en la gente que va en los buses va pensando en su estabilidad laboral. No le van a perdonar que llegue tarde. Una vez, tal vez, 2, 3 veces tarde, ya es un problema para él. Y hemos estado proponiendo, y hemos estado ya en comunicación con algunas comisiones del Congreso, para proponer la ley de regulación del derecho de manifestación pública. Eso podría poner un orden, y eso es preocupante si no se toma con la seriedad por parte del Congreso de la República y por parte del Ejecutivo. Hoy, en año 2012, somos más o menos 14 millones de guatemaltecos. Ahora pensemos, según la predicción de los expertos, en 10 años más seremos 24 millones de personas. O sea, esto viene a poner en duda la capacidad o las capacidades que tenga el Estado en este tipo de situaciones. Una de las cosas que estamos contemplando en el proceso de la ley, de la propuesta de ley de regulación de la manifestación pública, es que si es en carretera o en calle, en un carril se pueda manifestar como debe ser y el otro quede expedito, y también la obligación del Estado, es decir, del gobierno o los gobiernos que tienen de turno, ya sea central o municipal, de poner atención a la petición de la ciudadanía, de la población. O sea, que no se quede eso en el olvido y que haya procesos de diálogo pero serios, y que, como platicábamos fuera de la entrevista, pues no es nada más eso. Aquí hay problemas estructurales que nadie
le ha puesto atención y que por eso viene a revertir y a que no justifico tampoco en el tema de desorden y anarquía y de actos criminales, ¿verdad? Porque eso ya vamos a ver la capacidad también del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público para capturar a estos irresponsables que incluso hasta dispararon poniendo en riesgo la vida de los guatemaltecos. Cada vez se está haciendo más complicado. Entonces hay que atacar las situaciones, no atacar con represión, sino más bien atacarlo de una manera civilizada, de una manera democrática, en donde muchos de los actores actuales tuvieron participación activa en el proceso de los acuerdos de paz. Entonces vamos a ver si, así como roncan duermen, dicen en buen chapingo, ¿no? Hablábamos de capturas. Ya el ministro de Gobernación, en la primera manifestación de los estudiantes de las escuelas normales, habría dicho que en caso de que se estuvieran registrando más bloqueos de carreteras, lo que procedería en ese momento sería llevarlos a todos a prisión. Esas eran parte de sus declaraciones. ¿Será esto legítimo cuando estamos hablando que muchas de estas manifestaciones, en este tema de protestas estudiantiles, estamos hablando de menores de edad? ¿Se puede? Bueno, en primer lugar quiero contarle que la Constitución de la República establece que los menores de edad son inimputables. Claro, por el contrario, por eso mismo es que por nos lo surge tanto, la duda. entonces la respuesta es, él no puede hacerlo, tiene que tener la responsabilidad de tal como exige de que se acate la ley, él tiene que acatarla. Pero quisiera trascender, porque estamos hablando específicamente de los efectos, y me interesa que hablemos de las causas. Cualquier gobierno que piense que la única forma de darle respuesta